En este libro, que es una especie de síntesis o compendio de la ideología, de las tesis, de los conceptos de Jung, Carl Gustav Jung, que recuerden ustedes que fue un psicólogo cuando empezaba el psicoanálisis, alumno de Freud con Adler, y que tanto él como Adler se separaron de Freud por diferencias en su manera de ver el alma humana, la psique. Carl Gustav Jung era 17 años más joven que Freud, y así como Freud basó su digamos, todas las causas importantes de los malestares, de las neurosis, de las enfermedades, tanto mentales, pero también somáticas, porque lo mental se somatiza. Y Freud fue el primero que descubrió que había algo inconsciente dentro de la gente que lo hacía a uno actuar de una forma sin que uno se diera cuenta. Hay un caso muy especial de una señora que de repente, después de una serie de problemas emocionales, familiares, se volvió paralítica. Y después de varios años de estar en parálisis y de que muchos médicos le hicieron análisis, no encontraron ningún malestar que pudieran explicar como enfermedad. Simplemente era una inmovilidad inexplicable. Entonces, era una mujer rica, se la llevaron a Freud, que estaba de moda, como una especie de brujo de lo inconsciente, que para muchos era algo muy... Eso estamos hablando del fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo inconsciente era algo totalmente novedoso, porque ¿cómo era posible que nosotros tuviéramos en nuestra manera de ser algo que no supiéramos? ¿Cómo es posible que yo sea producto de algo que no sea yo? ¿Cómo es posible que yo sea como una máquina que nada más actúa de acuerdo a las instrucciones de algo que no conozco? Y como no lo conozco, por eso es lo inconsciente, o lo no consciente, como quieran llamarlo. Lo no consciente. ¿Qué es lo no consciente? La raíz. Así como en un árbol vemos la copa, vemos el tronco y vemos el inicio de las raíces, pero no vemos lo que está abajo lo que está en el subsuelo, lo que está abajo del suelo, de la superficie. Las raíces no las vemos, pero las raíces son las que sostienen al árbol, estructuralmente, contra vientos y contra terremotos y contra todo. El hombre es igual que el árbol. El árbol es la imagen del ser humano. Por ahí hemos hablado del árbol alguna vez y vamos a volver a hablar del árbol, porque el árbol y el hombre es exacto, el hombre y la mujer, pues, el ser humano. Igual que el árbol, nosotros tenemos raíces, la raza, lo humano, lo animal, lo vegetal y lo mineral. Y más abajo, más anterior, no nos metamos en tanto. Pero también tiene para adelante. ¿Qué no ha sido la historia? Un avance, entre comillas. Yo creo que ha sido un avance y un retroceso simultáneos. Porque cuando uno logra
X factor, según mi experiencia, uno crea el factor opuesto. Y por ahí alguna vez oí que si tú deseas algo, vas a obtener lo opuesto. Y yo una vez soñé que yo me movía de una manera y yo veía al mismo tiempo que otra forma enfrente de mí, igual a mí, como si estuviera yo en un espejo, se movía igual que yo y todos los gestos que yo hacía, los hacía la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dualidad fundamental. La ley de los opuestos. Tesis y antítesis. Blanco y negro. Bueno y malo. ¿Qué sería lo bueno si no hay lo malo? ¿Cómo sabríamos que algo es muy, muy placentero si no supiéramos lo que es lo muy, 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 muy doloroso? Entonces esa polaridad existe en todos los sentimientos y en todas las categorías y en todos los niveles, que según Jung son 4 niveles. El nivel de la percepción sensorial, el tacto, el olfato, el oído, la vista, el gusto, la química, los cambios, la edad, la lluvia, el clima, todo eso. Después viene la emoción, lo sentimental, el agua. Acuérdense que en astrología hay 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. El primer elemento es tierra, es la base, es la raíz del árbol. El segundo elemento es la conciencia. A los 7 años que empieza uno a hablar es ser consciente. Entre más hables, entre más términos tengas para emplear en tu manera de expresarte, eres más consciente porque tienes más maneras de matizar exactamente lo que te da tu gana. Pero si no sabes hablar, ¿cómo vas a expresar? ¿Cómo vas a entender a los que sí saben hablar? ¿Y qué es hablar? Es describir en detalle la realidad de una manera que puedas tú comunicarla a otros y te la entiendan. Eso es hablar. Hablas para que te oigan, no para que retumbe en la pared. Bien, sé que la psicología actual le importa más lo inconsciente que lo consciente. Porque ahora sabemos que lo inconsciente es el que hace todo. ¿Por qué respiramos? ¿Por qué digerimos? ¿Por qué hay circulación? ¿Por qué hay digestión? Porque el inconsciente, o sea, el sistema que no sabemos quién es o por qué es el que hace todo a nosotros. Inclusive es el que nos dicta lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, ¿quieren ustedes seguir siendo automáticos, robóticos, pinochos? Pues nomás sigan sus gustos y ya. Al cabo no soy monedita de oro. Va a gustarle a todos, ¿verdad? Pues chinguen a su... etcétera, ¿no? Si esa es la postura, bueno, pues apáguenle. Apáguenle. Si quieren imponer su forma de ser a como sea y a quien sea, van a ver los resultados. Porque no están observando de dónde viene esa conducta y qué provoca en los demás. Porque no están observando lo que son, sino están observando a través de lo que son. Es como si ustedes vieran una foto y en vez de ver la foto, ustedes se metieran en la foto y se sintieran en la foto. Lo que uno ve no es lo que uno siente. Lo que uno ve es una cosa y la reacción de uno a lo que uno ve es otra. Si yo estoy con una muchacha y pasa una muchacha, tal vez me guste a mí, si a mí me gustan las mujeres, y tal vez le guste a ella si es lesbiana. O tal vez
no me guste a mí si soy homosexual y no le guste a ella porque es mujer. Y la puede pasar la mujer muy guapa con sus boobies por todos lados y ni ella ni yo damos un pelo. ¿Por qué? Porque ella es lesbiana, ¿no? Ah, no, ¿cómo? Porque ella es mujer y porque yo soy homosexual. ¿Qué es una mujer que va pasando? Según quien la vea. Si la ve un chango, ¿qué es una mujer? Nada. Es un mogote de carne que va y viene y que le tiene miedo porque está más grandote. Grandota. Entonces, ¿qué es uno? Pues depende de quién lo vea. Y ahí también lo dice la mecánica cuántica, ¿no? De que el observador es el que hace lo que ve. Las cosas son hasta que un observador las complementa. Porque si no hay observador, nada es. ¿O sí? Bien. Jung habla entonces, decíamos, del nivel primero, físico, biológico, químico, luego los sentimientos. ¿Qué es el sentimiento? Él le llama ánima. Y aquí tenemos el ánima es la parte femenina del hombre